Mucho podríamos decir nosotros sobre esos años de San José, viviendo con el niño Jesús, el joven Jesús. Tiene que crecer, ¿verdad? El adolescente Jesús. Y con la Santísima Virgen. Podríamos decir que fue como nuestro Señor, pues creciendo en estatura del alma, porque ya el cuerpo ya había crecido, en gracia ante Dios y ante los hombres. Una pequeña comunidad que demuestra la importancia de la vida interior. Cristo quiere pasar estos años, estos 30 años oculto, dando la primacía sobre la vida interior, la contemplación antes que la acción. Lastimosamente vivimos en un tiempo, yo he visto por ahí en internet una frase satánica, masónica, que dice que las manos que ayudan son más valiosas que las que se juntan para rezar. No es así. Cristo lo demuestra, porque Él pasa 30 años bajo la compañía de José y María. 30 años de oración, 30 años de obediencia, 30 años de formación, digamos, si podemos decirlo así, más que Él recibiendo formación, Él dando formación a sus padres, pidiéndole luces a Dios para que ilumine sus mentes y sus corazones, para que ellos puedan verdaderamente discernir, poder explicar el plan de salvación, poder hacer partícipes a ellos de alguna manera el plan de salvación, que ellos comprendan cómo será la futura Santa Iglesia. Él pues platicándoles de todo esto, pues viendo como cualquier hijo con sus padres, pues viendo cuáles son sus planes, pero este no es cualquier hijo, sino este es un hijo Dios que tiene planes no para él, sino para la humanidad entera, de los cuales ellos serán aquellos también que participarán más cercanamente, cuasi que podríamos decir como corredentores pues en el plan de salvación, porque son los más cercanos a él. Entonces, creciendo en todo este género de conocimiento, sabiendo lo que pasa en la humanidad, el sufrimiento en cruz, etcétera, etcétera, pues, y solo 3 años de predicaciones, 30 de obediencia, oración y recogimiento, vida de comunidad religiosa, y 3 de predicación. Entonces, el que dice que las manos que se juntan para orar no sirven para nada, debe recordar que si no fuera porque hay manos que se juntan para orar, Dios no movería corazones para que se compadecieran de otros y que aflojaran sus manos para ayudar. Eso es algo que esta gente no tiene en cuenta, y qué pena que hay muchos cristianos que lo tengan así. Pero vamos a pasar ya, porque se nos está acabando los días de preparación, se nos está acabando también el libro y se nos está acabando el tiempo para hacerlo. Vamos a ver cómo serían esos últimos años de San José. En sus últimos años pasó por un verdadero calvario que le consumió las fuerzas y la salud. Su corazón fiel y paterno se adhirió con tal vehemencia al plan de salvación que empezó a padecer anticipadamente los misterios dolorosos de su Hijo. Participó de los tormentos de Jesús del Viernes Santo, acompañándolo en espíritu y experimentando en sí el océano de angustia que afligiría los corazones de su Hijo y su esposa Inmaculada. Con ello se convirtió en corredentor del género humano, unido a la redención de Jesucristo por medio de María Santísima. Esta inmolación silenciosa tuvo todavía un agravante. Estuvo siempre más preocupado y atento a la vocación de Jesús y de María que la suya propia. Nunca se detuvo demasiado en pensamientos sobre el futuro de su misión personal. Además de su existencia, transcurrió en medio de incertidumbres a las que seguían victorias inimaginables y, por tanto, estaba habituado a confiar en Dios. Pero, ante el debilitamiento de su salud bajo el peso del dolor, sintió que se acercaba a pasos rápidos su fin terrenal, y una duda la asaltó. Había recibido directamente de Dios la misión de proteger a Jesús, pero sabiendo que ya le faltaba poco tiempo para que el Redentor iniciara su vida pública, desconfió de que no acompañaría a su divino Hijo durante su apostolado ni en el momento auge de su pasión. En su espíritu humilde y consecuentemente había una pregunta que se perfilaba cada vez más clara e incisiva. El hecho de ser llevado antes de comenzar el ministerio de su Hijo, ¿no se debería a alguna infidelidad suya? Como Moisés, que pasa con todo el pueblo en el desierto, pero solo puede contemplar la tierra prometida, no puede entrar. ¿Será que yo hice algo? Diría San José. ¿Será que no cumplí esta misión que Dios me dio? ¿Será que fui infiel en algo? ¿Será que no soy digno por algún motivo? Aquel examen de conciencia. ¿Debo dar más? ¿Será que me falta dar algo? ¿Tendría alguna imperfección o cometí alguna falta
que no se dio cuenta por descuido propio. Son cuestiones de conciencia que solo las almas serias se plantean ante la muerte. A su vez, nuestro Señor y María Santísima se daban cuenta de que la vida de San José estaba llegando a su fin, pero nada le decían sobre el designio de Dios, manteniendo un silencio más enigmático que el de la encarnación. El trato de ambos hacia él era de gran bondad, haciéndose notar la reverencia y el afecto que un jefe de familia santo merece, pero sin nunca insinuar el asunto de su muerte en las conversaciones. San José consideró oportuno guardar una santa indiferencia, abandonándose por completo en las manos del Padre. Consciente de haber sido elegido para representar la autoridad de Dios Padre en la Sagrada Familia, se consideraba indigno e insuficiente y temía no haber dado de sí todo lo que podía para cooperar con la gracia que le había sido concedida para el fiel desempeño de vocación. Al ver la muerte llegar, la duda era terrible. ¿Habría cumplido por entero su misión? Pues que nadie se pone en la cabeza eso, o sea, todos tenemos una vocación. ¿Cuál es tu vocación? ¿Estás trabajando por tu vocación o morirás sin cumplir tu vocación? Porque si mueres sin cumplir tu vocación, no te vas a salvar. Esa es la razón en la que Dios te mandó para acá. La primera es ser santo, pero cada uno con su modo. Solo los santos se ponen esto. ¿Será? Y si tú no te lo pones, hay un serio problema. Así los dolores de la pasión que sufría en sí con anticipación se sumaban a la prueba más amarga de su vida. Sabía que el Padre Eterno no lo iba a desamparar. Él salvaría su alma. Pero la idea de no haber correspondido a la altura era una espada que le traspasaba el corazón. Él era el hombre a quien la Trinidad había mirado con benevolencia, dándole la custodia de sus más preciosos tesoros. Este verdadero martirio para San José duró varios años, yendo en creciendo cada vez más punzante. Es inimaginable la aflicción que soportó el glorioso patriarca. No obstante, intentaba conservar una apariencia de normalidad en el trato familiar y social. Su confirmación en gracia y el bellísimo grado de virtud que había alcanzado hacían de él un monumento de compostura y grandeza. Solamente en horas de soledad, los ángeles veían embelesados las manifestaciones de su terrible angustia. Nuestro Señor y María Santísima, llenos de compasión, también la acompañaban en sus padecimientos, pero comprendían que la voluntad del Padre era que guardaran hasta el fin un respetuoso silencio. Pero todo iba a cesar antes de que cerrara sus ojos para esta vida. La Virgen, unos días antes del fallecimiento de San José, notó que las fuerzas le estaban abandonando y decidió quedarse a su lado constantemente para consolarlo y servirlo. Era la última y más bella prueba de fidelidad y afecto de María en relación con su amadísimo esposo. Día y noche se mantenían junto a él sin dar reposo a su agotado cuerpo, a pesar de las insistencias del Santo Patriarca para que fuese a descansar. Un sábado por la mañana, cerca de la hora 9, la Santísima Virgen vio que su esposo entraba en agonía y llamó a su hijo, que estaba recogido suplicando gracias para él. Le dijo: tu padre llega a su fin. Jesucristo tenía en esa ocasión 28 años. Su desarrollo físico había alcanzado un auge de esplendor, manifestando de forma imponente la grandeza del Verbo. Inmediatamente se dirigió a la habitación donde yacía su padre moribundo. Entró y lo miró con mirada llena de bondad. Padre mío, ha llegado la hora de tu consuelo. Las últimas gracias que Dios le concedió durante la agonía fueron las más augustas que pudo haber creado, confirmando todas las voces interiores que le prometían que iba a permanecer unido a su Hijo hasta el final. Su confianza no había sido defraudada. La presencia de Jesús y María junto a su lecho, sus miradas llenas de esperanza, sus castísimas caricias, todo ello le hizo desbordar en contentamiento, con la certeza que Dios iba a llevar a buen término su vocación, de modo mucho más sublime y sabio de lo que él sería capaz de pensar. No es posible imaginar una agonía más suave y angélica que esa. Solo faltó que le dieran el viático, pero no se había dado la última cena todavía. A medida que la mirada de San José se iba apagando para que este mundo aún pudo encontrar junto a sí la causa de su maravillado encanto durante toda su existencia. María y Jesús, que junto al lecho continuaban creciendo en gracia y santidad, al verlos crecer de esta manera, conquistó también él la última cima de su alma en esta vida, llegando al auge de la perfección para la que había sido creado.
murió en paz, con la candidez de un niño y la majestad del más grandioso de los reyes, acompañado por la presencia sacral y bondadosa de Jesús y de María, convirtiéndose así en el patrono de la buena muerte. Unidos en vida, unidos en muerte, la Sagrada Familia no se separaría nunca, especialmente en este plan de salvación para con los hombres. Cuando su alma se separó del cuerpo, pudo contemplar a su divino Hijo y su inmaculada esposa que le sonreían, pero de forma sobrenatural. Su arcángel, San Azael, se le apareció con un esplendor especial, seguido por las cortes angélicas de nuestro Señor y Nuestra Señora, para acompañarlo en fiesta hasta el trono que el Padre Celestial, con quien tanto se había comunicado en la tierra y que ahora desea abrazar tiernamente por toda la eternidad. A partir de este momento, el glorioso esposo de María fue instituido Padre y Patriarca de la Santa Iglesia y ministro de la bondad del Padre Eterno, junto a cada uno de los bautizados. Él es el verdadero ángel custodio del cuerpo místico, velando por cada uno de sus miembros con un afecto difícil de calcular. A todos ama y protege como si de Jesucristo se tratara. Claro, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él también es nuestro Padre, no como Dios Padre, con mayúscula, pero también es nuestro Padre adoptivo, a quien podemos y debemos recurrir en los momentos de aflicción, de problema, especialmente guardián y protector de huérfanos, viudas, pobres, vírgenes, vocaciones. A todos ama y protege como si de Jesucristo se tratara, pues en ellos ve el sello de su Hijo, conferido en el bautismo. Como San José había fallecido en sábado, nuestro Señor y su Madre Santísima permanecieron en casa rezando junto al cuerpo, tomando las medidas indispensables permitidas por la ley, para avisar a los parientes y amigos de lo ocurrido. Los dos acompañaban místicamente las alegrías del patriarca y así se consolaban mutuamente, tranquilizando las enormes añoranzas que su muerte había encendido en sus inmaculados corazones. San José quiso explicarles que había pedido al Padre fallecer un sábado por 3 motivos: entrar en el descanso de Dios el día que el mismo Dios reposó de la creación, y también beneficiarse de modo particular de medio de María Santísima, pues ese día sería dedicado a ella en un futuro. Por último, esperaba ser velado por más tiempo de lo habitual, a fin de que su cuerpo fuera santificado antes de quedar en la sepultura, por la compañía y oraciones de Cristo y María. Al anochecer, algunos vecinos y parientes fueron hasta la casa de la Sagrada Familia para hacer compañía a Nuestra Señora, quien muy serena, pero dejando ver una pequeña nota de tristeza, a todos acogía con bondad, contándole los últimos momentos de su esposo, cuyo cuerpo inerte exhalaba un perfume indescriptible, pero como un bálsamo aromático, al mismo tiempo suave y varonil, que parecía ser la manifestación de sus virtudes. Sucedieron algunos milagros. El pequeño hijo de una pariente lejana de María, que era ciego, estando esta pariente en casa de la Santísima Virgen, el niño se sintió atraído por el perfume del cuerpo del patriarca y quiso acercarse a él. La madre no quería dejarle que lo tocara, pues era motivo de impureza legal, pero insistió tanto que consintió. Apenas se acercó, sus ojos se curaron del mal, y el niño empezó a ver, dando muestras de una viva y cándida alegría. En aquel mismo instante, la mirada de la madre y de la Virgen se entrecruzaron. El hecho fue poco comentado, por supuesto, porque primero fue en sábado y segundo, pues fue tocando un cadáver que hacía impureza legal. O sea, no iba a ser entendido ni interpretado, no es como ahora, que sabemos que muchos santos, aún después de muertos, pues solo tocar algo que ellos tocaron, que fue de ellos, o sus cuerpos, pues ha habido muchas sanaciones. El corazón de los nazarenos albergaba ya mucho la dureza que luego exteriorizaría, por eso tampoco no lo dijeron. Tomando las providencias de vida, Jesús y María poseían un sepulcro en Nazaret adquirido por el propio San José, muy buen administrador. Ahí le depositaron un domingo muy temprano, acudiendo casi todos los habitantes de la ciudad y varios parientes de la Virgen. Estaban presentes Zebedeo y Alfeo con sus familias. El cuerpo de San José parecía sumergido en un castísimo y suave sueño y no presentaba el menor signo de corrupción. La ceremonia, aunque realizada con sencillez, fue muy bendecida. El Divino Redentor lloró, como lo haría más tarde ante la tumba de Lázaro, con una compostura regia. También María, emocionada, dejó entrever a todos el profundísimo afecto que nutría a su esposo virginal. Cuando todo estuvo listo para la sepultura, el divino hijo de José, que José había educado, rebosante de emoción y cariño por su padre, entonó el hermoso cántico de la sabiduría.
La vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. Sabiduría 3:1. Finalmente corrieron la piedra del sepulcro. María se acercó y con una delicadeza indescriptible la besó. San José, patrono de la buena muerte de los moribundos, ruega por nosotros.